muchachos, bienvenidos a sus clases en línea de Grupo CETEC. Vamos a continuar con nuestro curso con mi PEMS del área de biología. Ya casi acabamos. Es nuestro último tema, más no es la última clase. Sería la de clases esta y la que sigue, porque vamos a hablar de los factores, obviamente, de reproducción, y obviamente implica pues lo que es la reproducción a nivel celular y lo que es la reproducción humana. Pero voy a aclarar algo, vamos a hablar de reproducción humana no tanto de modo de vista psicológico, vamos a hablarlo un poco más desde el punto de vista biológico, porque pues vamos a tener que definir toda esta parte de lo que pues es el proceso de fecundación y los factores, sobre todo necesitamos hablar de eso porque viene una parte en su examen que habla un poquito de los factores de herencia. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de factores de herencia si no estamos hablando de reproducción como tal, no? Pero bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Y ya, ¿no? Entonces estaríamos prácticamente finalizando con lo que es reproducción. Factores de herencia, obviamente, lo que implica reproducción, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la herencia, de los trabajos de Mendel, y tal vez no tal vez, sino un poquito también de lo que fueron los trabajos de Morgan. Y al final de esta clase, que sería, al final de este tema, que sería la siguiente clase, vamos a estar interviniendo o estamos hablando de lo que es la educación sexual, sobre todo orientado a lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Vale, entonces, sin más por el momento, vamos a dar inicio a nuestra clase número 7, que va a ser prácticamente toda la parte de reproducción. Bien, seguramente tú cuando escuchas reproducción, ¿qué podemos decir? Pues que es cuando obviamente tenemos un bebé, o incluso a nivel celular, que obviamente es cuando pues la célula se va haciendo muchas. Y sí, es cierto. Pero para todo eso habíamos dicho que como es un proceso súper desgastante, el hecho de vivir, pues la célula va a requerir de mucha energía, ¿no? Entonces iba obviamente a tener un proceso metabólico donde dices, al menos la célula dice, rayos, necesito vivir, por favor, necesito comer. Porque entonces ahí es donde actúa nuestro catabolismo, ¿vale? Y la célula pues empieza ahora sí que a producir pues su propia energía, no su propia, si no la empieza a producir, no empieza todo el proceso metabólico, y pues ya no adquiere energía, que es la indispensable para hacer el proceso de respirar. Pero habíamos quedado la clase pasada que íbamos a terminar y bueno, es que no es que no lo dejáramos inconcluso, solamente que nos faltó mencionar estos dos puntos para poder dar la entrada a lo que es la parte de reproducción, ¿no? Dentro del proceso de del metabolismo, habemos organismos que respiramos, ¿no? Que es la oxidación total de la materia orgánica, que es cuando producimos ATP, necesitamos alimento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la producción de esta reacción no contiene energía y, bueno, se va a liberar toda la energía. Quiere decir que hacemos inhalar y exhalar. Entonces, hay dos tipos de respiración. Obviamente no inhalamos ni exhalamos todos de la misma manera, por decirlo así, ¿no? El proceso de respiración aerobia es cuando pues se lleva a cabo en presencia de oxígeno molecular, que es el O2, y de la parte anaerobia, ¿no? Que no es que no haya presencia de oxígeno molecular, sino que es tan pequeña o tan despreciable que no interviene mucho o que no afecta como tal al proceso anaeróbico, ¿no? En algunos casos lo ideal sería manejar nula presencia de oxígeno, pero suele haber casos en donde no es posible, pero las trazas, así se le llaman trazas, porque pues ocupan un lugar insignificante, o sea, menos del 1% del total del nutrimento. Esas trazas pues no son algo tan representativo que pueda dañar el proceso anaeróbico, ¿no? Entonces volvemos a utilizar nuestros prefijos: aeróbico, aero de aire, de oxígeno, y ana es o el prefijo an es sin, entonces sin oxígeno, ¿vale?
procesos aerobios, pues nosotros somos seres que necesitamos de respirar, porque si no, pues igual, ya saben mi frase, nos vamos de mineros. Y si no, bueno, los organismos, por ejemplo las arqueas, que necesitan un poquito más de cuidado en esto, que presentan una fermentación, perdón, una respiración anaeróbica, si precisa de oxígeno, pues es esa parte cuando empiezan a hacer un rendimiento. Pero bueno, de hecho las arqueas se van más a lo que es la metanogénesis, que ocupan ahí, o bueno, tiene que intervenir mucho el rendimiento del metano. Pero por ejemplo, sí, espero no lo hagan, y si lo hacen, que sea por una causa buena. Si ustedes ponen un cuerpo orgánico sin oxígeno, pues va a morir y va a empezar a apestar, y lo pueden hacer con un topper. Les recomiendo que lo hagan con un pedacito de hierba o algo así, un pequeño experimento, porque si le ponen carne, híjole, va a oler. Y puede ser peligroso. Entonces, si aún así implica un poquitito de riesgo poner, por ejemplo, un pedacito de cebolla o cilantro en estos frascos herméticos de comida de bebé, lo tapas y lo dejas un tiempo, unos 2-3 días, y cuando lo abres va a oler, híjole, como Pepe Le Pew. Entonces, si es que nos va bien, porque si metes carne, híjole, aguas, porque incluso hasta ahí puede desarrollar otros patógenos que si los respiras, pues puede ser peligroso. No digo que en las verduras no se desarrolle, pero en la carne, híjole, no. Entonces traten de hacer ese experimento. Cuando nosotros lo tapamos herméticamente, quiere decir que ya no vamos a dejar entrar oxígeno, ni el poco que se quedó adentro del frasco se va a escapar. Entonces es ahí donde pues ya por acciones de anaerobiosis, de procesos anaerobios, y obviamente con la diferencia de temperaturas, pues van a empezar a emitir cierta respiración a algunos organismos, porque el proceso de respiración no solamente es liberar o que tenga que ver el oxígeno, sino que hay algunos organismos en donde no requieren el oxígeno como factor para respirar, ¿vale? Y también tenemos la parte de que la fermentación, que es prácticamente cuando obtenemos, por ejemplo, yogurt o obtenemos tepachito. El tepache es una fermentación del tipo alcohólica, que incluso se nos puede ir a ácido acético, o sea, hace vinagre, si dejamos pasar más del tiempo de fermentación. Y en cuanto a la fermentación láctica, pues su nombre lo dice, ¿no? Que necesita, que su producto pues va a ser algún derivado lácteo, como el yogurt, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos referimos como catabolismo. Y obviamente, entre más coleonas haya o más producto haya de estos dos procesos, es porque se están ahí reproduciendo las cosas o las células. ¿Y cómo se van a reproducir? Muy independiente del proceso de respiración o de fermentación que lleven a cabo, pues vamos a tener diferentes tipos de reproducción. Entonces, pues tenemos varios tipos de reproducción, que es la sexual, que se divide en directa e indirecta, y obviamente la asexual. Bueno, que de hecho la sexual, babies, primero vamos a definir lo que es reproducción, antes de emocionarnos y empezar a decir los tipos. Ok, la reproducción es el proceso biológico que permite la perpetuación de las especies, o sea, que estén interactuando y que se estén reproduciendo, que se estén multiplicando, vaya, ¿no? Y bueno, la función reproductora se lleva a cabo por medio de los progenitores, ¿no? Que en este caso puede ser uno o puede ser varios. Sí, varios. Y varios porque me refiero a que uno, por ejemplo, como las lombrices, ¿no? Se rompen o las cortas y pues ya se reproducen, ya tienes 2 lombrices. Varios porque, por ejemplo, nosotros pues necesitamos de una mami y un papi para nacer. Y otros más, por ejemplo, como los perros, los gatos, pues necesitan pues varios gatos o varios perros se aparean con una perrita, una gatita, y pues ya salen muchos gatitos o muchos perritos, ¿no? Y bueno, entonces tenemos lo que es el proceso de reproducción sexual, que se realiza a partir de células reproductoras, ¿no? Las cuales van a originar, pues ahora sí que un producto por medio de meiosis. Y bueno, existen 4 casos, ¿no? De reproducción sexual, que por ejemplo es la conjugación,
que está realizado por bacterias, la autofecundación, que está realizado por algunos helmintios, ¿cómo se llama? Partenogénesis, es que me acuerdo que era como de Partenón, partenogénesis, que pues esta la realizan algunos anfibios, y pues la fecundación, que está realizada por progenitores de diferente género. O sea, no vas a cruzar una vaca con una vaca, necesitas un toro o un buey, y obviamente pues tiene que ser directa, que existe interacción física entre los organismos, así como que hola baby. Y la indirecta, obviamente que los organismos no tienen contacto físico y pues las células sexuales se expulsan al ambiente. ¿Como quiénes? Pues como las plantas, ahí que se espuntan y hacen una esporulación. Bueno, más o menos así, porque de hecho la esporulación es un tipo de reproducción asexual, pero es un tipo muy similar a eso, la indirecta, ¿no? Donde ahí están los organismos y por alguna extraña razón se empiezan a multiplicar. Como los rateros o algo así. No es cierto. Pero sí. Bueno, y la reproducción sexual, babies, es un proceso en el cual se originan nuevos seres a partir de la mitosis. Ahorita vamos a ver qué es eso de meiosis y mitosis, porque te has de quedar así de, ¿y qué demonios es eso? Ok, ahorita lo vamos a ver. Y bueno, existen 4 tipos de reproducción asexual. Asexual, volvemos a nuestros prefijos, a, sin, y bueno, ¿no? Que uno es la bipartición y se divide, tenemos un organismo, ¿no? Y se va a dividir en 2 células hijas del mismo tamaño. Esto lo hacen, por ejemplo, las bacterias, las amebas y algunas algas y organismos unicelulares, obviamente. La gemación es de un organismo, se origina a partir de la yema o de un brote, que se forma, ¿no? A partir del progenitor, y luego este pequeño brote se va a separar en muchos organismos, ¿no? Bueno, en varios. Así como que es cuando pones así en el sartén tu yemita de huevo, pero como no rifas como yo haciendo un huevo, no sé ni hacer un huevo, qué vergüenza. Pero es a lo que voy, ¿no? O sea, tú pones en tu sartén tu huevo y como no lo sabes hacer, se parte la yema y así como que no, así es más o menos el proceso de gemación. Y crece hasta formar un individuo, ¿no? Ya sabes cómo la yema pues se rompe y se empieza a separar, bueno, a hacer así como que grandecita, pues es similar a eso, por eso se llama gemación, porque gemación es como de un huevo. Y en esto, ¿quién lo lleva a cabo? Pues lo llevan a cabo las levaduras y pues algunas hidras y algunos corales, ¿vale? Sí, como la arrecife de coral. Luego tenemos la esporulación. Ahora sí, la esporulación es un proceso asexual y es una serie de divisiones celulares, ¿no? Que se originan a partir de una y esa una, hagan de cuenta que cuando se va a separar, pues hace como esporas. Es muy similar a lo que hacen los dientes de león. Y las propias esporas. Y bueno, como hagan de cuenta que tienes ahí al diente de león y le haces bu y se espanta, o le soplas y empiezan a salir así como que esas pequeñas como gotitas de pelusa, ¿no? A eso se le llama esporulación, ¿ok? Y bueno, cuando son liberadas pues se plantan y ahí crece otro diente de león o crece otra espora que esa es muy peligrosa. Y bueno, aparte de estos dos, ¿quién los lleva? Pues los hongos, los moluscos y los helechos, ¿no? Que estos sí se reproducen así por esporulación. Es que me acordé de antes teníamos un profesor, yo tenía un profesor que nos decía no te esporules cuando nos enojamos, pero eso es otra cosa. Y multiplicación vegetativa, que bueno, estas las llevan a algunas plantas que se propagan a partir de la estructura especial de la planta progenitora, ¿no? O sea, todo depende de su progenitora. Y estas estructuras pueden ser hojas, como por ejemplo las enredaderas, o los estolones, esos estolones donde crecen obviamente las presas, y los bulbos, que son como cebollitas. Bueno, de hecho así se le llaman, así crecen las cebollas por medio de bulbos o estos, los ajitos, ¿no? También.
Y pues las estacas, que son obviamente las vid, las rosas, la hiedra, el geranio, etcétera, ¿no? Todas esas plantas así como que medio extrañas. Y obviamente, pues, aquí por ejemplo que tenemos a una imitación rara de Patricio Estrella, que pasa lo mismo, ¿no? Que como las lombrices. A esto se le llama bipartición. Entonces tú lo cortas a una... Es que se me olvidó explicarles ese proceso. A la pobre lombriz o al pobre Patricio, eh, un miembro, y ya tienes dos. Ajá. Entonces hay que tener mucho cuidado. No, el hecho de que sean medio grotesquitos no te da derecho a que los mates. Y al contrario, ¿no? Muchos de estos animalitos o muchos de estos organismos pues nos ayudan al control de plagas, a ayudar a oxigenar la tierra, que lleva este proceso de la nitrificación o desnitrificación según sea el caso. Entonces, por favor, no los mates. Pero bueno, aquí es lo que les decía, tenemos varios tipos de reproducción asexual, que es la fisión, gemación, espulación y fragmentación. La fragmentación es más dado en las estrellas de mar, ajá. Aquí tenemos el ejemplo del Patricio, pero prácticamente es esto, ¿no? Es muy similar a lo que es la bipartición en cuanto a las lombricitas, ¿va? Pero este ya es un esquema un poquito más visual para que tú puedas apreciarlo, ¿no? Hay que tener cuidado mucho con la espolación porque es de las esporas. Entonces si tú llegas a consumir agua contaminada y está una maldita espora ahí, ay, Dios mío, pues vete a tratar porque con el menor roce, el menor movimiento, las esporas, o sea, si toses, que pues obviamente eso es horrible, porque pues una espora te va a producir eso, que empieces a toser, entonces con el movimiento mecánico que haces, se empiezan a alterar y empiezan pues a reproducirse las esporas, y si se alojan en tus pulmones, pues ve contando las horas. ¿Vale? Entonces vete contando las horas porque pues nos vamos a ir ya con el equipo para el hoyo. Ok, bien. Pues estos análisis y de adaptaciones a la reproducción de los seres vivos pues tienen mucha relación con el ambiente. Obviamente pues los animales marinos como las esponjas y los corales, pues los individuos se pueden reproducir de una manera un poquito más activa, obviamente porque ellos corresponden a un ecosistema marítimo, ¿no? Incluso pueden haber individuos muy raros que se pueden convertir de masculino a femenino, como son los de Nemo, este pez payaso, o que incluso hay organismos que también son hermafroditas. No me refiero así, bueno, sí, también los seres humanos hay esta condición del hermafroditismo, pero está más marcado de lo que tú crees en las plantas. Entonces las plantas también tienen esta parte de ser masculinas y femeninas. Ajá. Y el hermafroditismo como tal en los seres humanos no quiere decir que va a tener los dos órganos reproductores así súper visuales, ¿no? Recuerda que hay órganos que son externos y otros que son internos, entonces ya dependería ahí de la mutación de cómo se va a presentar el hermafroditismo en los seres humanos. Ajá. Y bueno, vamos a ver lo que es la mitosis para que me entiendas cómo es que unos llevan reproducción sexual y otros asexual. Ok, vamos a definir como división celular, al proceso de generar más células a partir de una madre, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a llevar a cabo la mitosis y la meiosis? Bueno, vamos a definir lo que es, a recordar que pues la célula tiene un núcleo, ¿no? Y que el núcleo es una de las estructuras más importantes de la célula porque es el organelo u parte de la célula que induce y dirige pues esta actividad celular, ¿no? Además pues de contener toda la información hereditaria. Entonces esta información se va a encontrar arreglada en forma de cromosomas. Ajá. Y sí, tenemos cromosomas, realmente son grandes, pero por eso van a tener esta estructura como de espagueti enrollado en un alambre para que pueda entrar al pobre núcleo, porque si no, pobrecito núcleo. Y bueno, la función principal de los cromosomas, obviamente, es guardar la información hereditaria conteniendo así el ADN o DNA.
que es pues obviamente todos los factores de la herencia y bla 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 bla, ¿no? Entonces el ADN prácticamente lo protege nuestro núcleo y que obviamente pues esos cromosomas tienen que estar enrolladitos, ¿vale? Bueno, ¿qué es mitosis? Bien, mitosis es la reproducción de tipo asexual y se forman dos hijas idénticas genéticamente a la célula, ¿no? O dicho de otra manera, vamos a tener dos células genéticamente iguales a partir de su mami. Y obviamente pues la mitosis consta de varias etapas, ¿no? O varios pasos. La primera se le llama interfase. Ajá, de hecho muchos empiezan por la profase, pero la interfase sí tiene que ver muchísimo, ¿no? Al menos es la que te da así como que la pauta o el preinicio, porque muchos consideran a la profase como inicio. De hecho en internet hay por ahí un chico que te hace recordar como que las fases de la mitosis, perdón, con un anagrama o con, no es anagrama, perdón, bueno, con un acrónimo, algo así se le llama, que dice promete Ana Tejer, que agarra pues las primeras letras de lo que son las fases de la mitosis, así como por ejemplo de profase, metafase, anafase y telofase, por eso es promete Ana Tejer. Pero se olvida de la interfase, entonces si tú quieres agarrar ese truco de promete Ana Tejer, agárralo, nada más que acuérdate que hay una interfase antes, ¿no? Y bueno, ¿qué hace la interfase? Pues va a duplicar lo que es el material hereditario, ¿no? Todo nuestro DNA, todo súper bonito. En la profase, porque de alguna manera necesitas tú, como vamos a dividir, obviamente tenemos como que haz de cuenta que la mitosis es como una nuececita, ¿no? Bueno, la célula es una nuececita. Entonces, nosotros con el cascanueces, pues rompemos esa célula, pero hagan de cuenta que la rompemos tan perfectamente que nos van a quedar dos nuecesitas en vez de una. Pero obviamente para poder romper esa nuecesita y que queden dos, pues necesitamos de algo, ¿no? Que tengamos que romper. En este caso, pues es la interfase. En la profase, que digamos que ya estamos acomodando la nuez al cascanueces, en la profase, pues digamos que los cromosomas se van a condensar y se van a organizar. Entonces, en la membrana nuclear de la célula y en el nucleolo van a desaparecer, ¿no? Entonces se va a formar un espacio, un espacio o como una especie de líneas que se van a llamar uso acromático y el uso acromático une a los centrómeros de los cromosomas, que es como que el ombliguito del cromosoma, por eso se llama centrómero de centro, y pues ya van a empezar a duplicarse, ¿no? O en su defecto ya van a estar duplicados. Después, en la metafase, los cromosomas se van a alinear sobre el ecuador de la célula, y de hecho ahí lo vemos, igual no como en el mundo, el ecuador es la parte media, entonces vamos a estar así como que tú para acá y yo para acá, tú para allá, y así van a estar los cromosomas, así como que a ti te toca allá y a mí me toca de este lado. Después viene la anafase, que es donde los cromosomas se van a separar ahora hacia la mitad y se van a dirigir hacia cada polo. Prácticamente la metafase están escogiendo con el equipo de fútbol conmigo y tú te vete para allá. Y ya en la anafase ya están, obviamente ya cada quien en su lado del campo. Perdón por las analogías, pero es que es más fácil así. Y bueno, como se van a dirigir hacia cada polo, ¿quién nos va a traer? Los centriolos, ¿no? Entonces, aquí de hecho vemos que es con los centriolos, aquí nos lo están marcando. Y obviamente pues ya así como que vente para acá, sí, ahí los centriolos son los que empiezan a mover los cromosomas. Y por último pues es la telofase, donde los cromosomas se van a desenroscar, ¿no? Porque ya van a estar enroscaditos, luego se van a como que a desenroscar, así como que a ver, estírate. Y la membrana y el nucleolo van a volver a reaparecer, porque recuerda que primero se quitaron para poder hacer todo este merequetengue de estar escogiendo quién se va a cada polo. Y ya cuando reaparecen, pues la membrana celular se empieza a
o sea, empieza a construir y empieza a lo que es a seleccionar por lo completo lo que es el material genético de una célula y de otra. Y es así como prácticamente ya tenemos nuestras dos células hijas, como aquí lo vemos en esta parte de, vaya, del dibujo, ¿no? Del esquema. Tenemos una sola y ya hicieron todo, así como que vamos a romperte, vamos a escoger que tengan ambas células nuevas, la misma información genética y ¡zas! Ya tenemos dos células. Ajá. Ahora, en cuanto a lo que es el proceso de meiosis, vamos a definir lo que es la formación prácticamente de 4 células hijas a partir de una célula madre. Ajá, y se lleva a cabo en células germinales, ¿no? Que tienen que ser de tipo de reproducción sexual. Ajá. Células hijas, bueno, sus características también es pues células hijas diferentes en material genético a las células originales y que ofrece una variabilidad biológica, ¿no? Entonces, la mitosis consiste en 2 divisiones nucleares que se le va a designar como meiosis 1 y meiosis 2, o sea, prácticamente vamos a tener como que 2 procesos en uno. Vaya, qué ofertón. Y bueno, empezamos igual con la meiosis 1, que vamos a tener la interfase, que es el material genético, pues ahí se va a duplicar, ¿no? Prácticamente es muy similar a lo que vimos anteriormente en la mitosis. En la profase, la cromatina, se condensa y los cromosomas empiezan a ser visibles, así de, oh, mira, te puedo verte. Y bueno, desaparecen otra vez, ¿no? La membrana nuclear y pues el nucleolo. Entonces, cuando desaparecen estos 2 vatos o estas 2 partes de la célula, se produce el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Y bueno, ¿qué es un cromosoma homólogo? Bueno, es un cromosoma, un par de hecho, que vienen por lo general del padre y como que se emparejan o como que se ensamblan dentro de una célula pues durante este proceso, ¿no? Bueno, eso es lo que es un cromosoma homólogo. Bueno, ya pasando de eso de la profase, pues sigue la metafase otra vez. Y los pares homólogos se van a alinear en el plano ecuatorial de la célula, o sea, van a volver a hacer a la mitad, van a volver a escoger a su equipo y así como que tú vete para acá y todo yo para acá, Y llega el momento de la anafase, donde los cromosomas homólogos se van a separar, pero las cromatinas de cada cromosoma homólogo no se van a separar, o sea, solamente como que van a quedar como una especie de pincitas, pues de hecho aquí lo ponemos. Van a quedar como si estuvieras aplastando o como una especie de pincitas, de esas como de los que te ponen los pupilentes, así más o menos quedan. Y obviamente llega lo que es el proceso de la telofase. Esa es una etapa mucho más marcada o muy importante, porque ahí no va a acabar la cosa. En la telofase, pues los cromosomas homólogos viajan a cada polo de la célula y es ahí donde prácticamente nosotros tendríamos 2 células idénticas, ¿no? Como en el proceso anterior. Sin embargo, como necesitamos obtener 4, pues prácticamente así y volvemos a empezar. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora sí lo que es toda la parte de la meiosis 2, donde pues digamos que se parece a la mitosis 1. Perdón, a la mitosis. La mitosis 1. El proceso de meiosis 2 se parece demasiado a la mitosis, excepto que no hay una duplicación del material cromosómico. Por lo tanto, no hay interfase. O sea, directamente se pasa de la telofase a la profase y los cromosomas ahí se van a condensar. En la metafase, los cromosomas se van a alinear otra vez al ecuador, porque digamos que otra vez van a empezar a hacer, así como que, voy a hacer un equipo dentro de mi otro equipo, ¿no? Y en la anafase, las cromátidas de cada cromosoma se separan y obviamente pues en la telofase ya va otra vez a ocurrir todo el proceso de división y en vez de obtener 2 células como lo habíamos visto anteriormente aquí en la mitosis, aquí vamos a tener 4. 4 células haploides y en el caso de la mitosis se le van a llamar células diploides. Entonces, aguas con ese marcaje. Y es así como la célula se empieza a dividir en 2 o en 4, dependiendo de qué proceso. Acuérdate que si es
meiosis, ajá, son células de reproducción sexual, como nosotros, obviamente. Y si es mitosis, son reproducción asexual, como pues obviamente Patricio Estrella. Ajá. Ok. Sin embargo, muy independiente de todo esto, si somos sexuales o asexuales, bueno, más que nada sí depende mucho de si somos sexuales. Pero ¿por qué? Porque si eres asexual, obviamente estás todo forever alone, pero gracias al cielo no somos forever alone, entonces no necesitamos de reproducirnos nosotros, solo necesitamos de alguien para poder reproducirnos, muy independiente de que diga la ciencia y la genética últimamente. No, sí necesitamos de alguien para reproducirnos, al menos hablando en términos humanos. Ajá. Y es aquí, bueno, sí vamos a hablar un poquito de la situación psicológica, pero no tanto. Nos vamos a enfocar un poco más a la situación biológica. Sin embargo, para poder hablar de la situación biológica de una sexualidad, necesitamos definir ciertos conceptos. Entonces, ¿qué es la sexualidad humana? Pues es la manera en cómo las personas vamos a relacionarnos de manera individual y también de manera social con hombres y mujeres, ¿no? Entonces también con la forma de comunicarnos con pues nuestra pareja pues sí se relacionan pues todos estos aspectos biológicos y mentales, ¿no? Y bueno, que necesitamos de técnicas, por ejemplo, corporales, deseos, pues todo eso es trauma de cuando estamos enamorados. Entonces es esa interacción, ¿no? La sexualidad humana, todos nuestros factores biológicos propios, o sea, individuales de nosotros, míos de nosotros, con pues todo el ambiente social, ¿no? De cómo invitas a una chica o a un chico a salir y todo eso. Que, ojo, la sexualidad humana no es lo mismo que reproducción humana. Muchas veces confundimos ese concepto porque la sexualidad humana no es solamente fecundar, ¿no? Sino que también llevar esta parte social de salir chico con chico, o chica con chica, o chico y chica. O sea, no tenemos nada que ver todavía con el proceso de reproducción. Sin embargo, no es que sea lo ideal, al menos hablando biológicamente, pues sí, para ahora sí relacionar lo que es la sexualidad humana con el proceso de fecundación, pues sí necesitamos obviamente una célula femenina y otra célula masculina, pero es para hablar con fines reproductivos, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos? Bueno, o más bien existen 4 potencialidades de la sexualidad humana. Una es el género, que se refiere a la pertenencia, ¿no? De un sexo definido. Entonces existe el género masculino y el género femenino. A partir de esta diapositiva sí ya me voy a enfocar más al aspecto biológico, ¿vale? Y bueno, tiene una expresión biológica evidentemente llamada dimorfismo sexual, porque este dimorfismo sexual pues es la diferencia biológica y fisiológica y anatómica entre cada sexo, ¿no? O entre los pues sí, entre los géneros, ¿no? Entre mujer y hombre, para que me entiendas. Y hablando un poquito, haciendo un poquito paréntesis dentro del plano psicológico, pues es más importante la identidad individual porque nos permite pues desarrollar ese aspecto emocional saludable, no que empieces con tu toxicidad. Y en el aspecto sociológico pues es la expresión pública del género, que también es así como que público, que todo el mundo lo vea, pero que no estés de tóxico, por favor, eso no es bueno ni es sano. Y sí afecta a todo este círculo o estos vínculos, la verdad, el que sea celoso pues sí se interviene porque, híjole, ya son muchos factores psicológicos que ahorita no nos interesa eso, pero que sí se puede tomar en cuenta para una reproducción y obviamente para una vida sexual sana. Bueno, otro de las potencialidades de la sexualidad humana pues es la reproductividad, que prácticamente pues es la capacidad humana o posibilidad humana de producir nuevos individuos
que en gran medida pues sean similares a sus progenitores. En el plano biológico obviamente se manifiesta con nuestros aparatos reproductores y en el plano psicológico pues se expresa como la maternidad y la paternidad. Pero paternidad y paternidad no quiere decir de que las mamás van a enseñar a las niñas y los papás a los niños. No. Esos son diferentes roles. Cada quien cumple un rol que obviamente por la acción o por acuerdos que se llegan, pues ya cada quien los debe de cumplir, ¿no? Pero eso es otra cosa. Y digamos que en el aspecto sociológico, pues las expresiones sociales de reproducción son el control demográfico y los métodos anticonceptivos, que eso sí nos importaba. Eso sí nos va a importar, pero vamos a hablar de eso la siguiente clase. Y bueno, ¿qué más? Tenemos lo que es el erotismo, y es una conducta específica del ser humano y abarca todo tipo de sensaciones como gozo, placer, donde se liberan todas nuestras dopamina y endorfina, incluso hasta la adrenalina, esta de metiche. Y bueno, obviamente como efectos, ¿no? de una calidad placentera, porque al final de cuentas el erotismo es una condición humana, ¿no? O sea, no te debes de sentir culpable si sientes cierto placer o relajación. Es normal porque se están activando en tu cerebro, en tu metabolismo, pues las dopaminas, la endorfina y todo esto, ¿no? Que son las hormonas del amor. En el plano biológico, obviamente, pues se manifiesta por la excitación, el orgasmo, el deseo, porque estos son como resultados de activar esas neuronas, estos transmisores de adrenalina, de endorfina, que son las hormonas del amor. Vulgarmente conocidas así, pero no, es porque lleva todo un proceso bioquímico. Es como si cuando comes chocolate o tu comida favorita o escuchas tu música favorita, sientes cierta relajación y cierto placer. O sea, no nada más es cuando interactúas sexualmente el placer. Ahorita estamos enfocándolo por la identidad sexual, pero o sea, puede ser el mismo efecto como cuando estás platicando, estás viendo una película, estás comiendo o algo así. Es el mismo efecto. Y obviamente en el plano psicológico pues desarrollamos esta identidad erótica, por la cultura, la costumbre, la educación, todo eso que nos inculcan a nosotros, ¿no? De que, por ejemplo, puedes hablar ciertos temas o no, y que a veces dentro del plano psicológico pues comienza a haber cierto interés o cierta rebeldía que también puede ocasionar pues la activación de este placer o de esta sensación placentera. Y obviamente pues en el plano sociológico, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente, o sea, mi opinión pues es mía, pero a veces pues igual, ¿no? También la sociedad como que nos permite decir ciertas cosas o no, porque a veces son mal vistas, pero eso ya es tema de otra índole, ¿no? Aquí no nos está interesando lo que es biológico, y prácticamente pues sí, la excitación, el deseo es un proceso biológico y un proceso hasta un tanto bioquímico por la interacción que hay de estos compuestos, ¿no? De la serotonina y todo esto. Y bueno, último, que es la vinculación afectiva. Y en la vinculación afectiva, pues aquí el humano va a desarrollar sensaciones ante la presencia o incluso hasta la ausencia de disponibilidad o indisponibilidad del otro ser humano. O sea que si me quiere o no. Bueno, no es tanto si me quiere o no, sino que si accede a la acción de ahora sí de reproducción. Y bueno, obviamente pues construye pues sensaciones mentales o toda una estructura mental que ya sea individual o sociológica para poder llevar a cabo dicho acto. Y la forma más común de la vinculación afectiva, ya sea biológica, ya sea individual o ya sea sociológica, pues es lo que llamamos love, bueno, amor, pues. ¿Vale? Entonces, aunque yo quisiera enfocarme nada más a lo biológico, obviamente le doy más importancia, pero sí influye mucho el factor sociológico y el factor psicológico. Prácticamente estos son nuestras 4 vertientes o nuestras 4 potencialidades de la sexualidad humana para llevar una vida sexual sana.
Ajá, el vínculo afectivo para que tú no empieces de tóxico y no se considera una agresión sexual, pues obviamente las dos partes deben de estar en sintonía, deben de estar de acuerdo, deben de tener los otros tres puntos también muy similares, ajá, pero recuerda que hay que tener cuidado, ¿no? Si tu pareja es no, y no te debes de sentir culpable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como ya lo vimos y lo entendimos aquí, es cuestión de sensibilidad y de que el otro ser humano pues esté a gusto, porque al final de cuentas el reproducirse es una cuestión también biológica. Ajá. Bueno, espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Obviamente, para llevar a cabo una reproducción y poder obtener un nuevo producto, o en este caso un nuevo ser humano, pues necesitamos de dos cosillas, ¿no? Que es prácticamente el aparato reproductor femenino y el aparato reproductor masculino, pero te apuesto lo que quieras a que no conoces todas las partes de estos dos grandes sistemas y que son muy, muy, muy interesantes. Ahora, el sistema reproductor o aparato reproductor femenino, pues tiene glándulas endocrinas femeninas, obviamente. ¿Como quiénes? Pues los ovarios que producen óvulos, progesterona y estrógenos, que también eso lamentablemente pues sí, como son alteraciones, pues a nuestro metabolismo podemos estar bien, mal, tristes, etcétera, etcétera. Ajá. Tenemos lo que son las trompas de falopio, que pues aquí se lleva a cabo todo el proceso de fecundación y van a transportar el óvulo hacia el útero, ¿no? Es como una pequeña carretera. Tenemos lo que es el útero matriz, que pues obviamente recibe el óvulo ya fecundado y que obviamente pues va a desarrollarse ahí el bebé. Vulgarmente lo conocían antes como la olla. La olla para preparar el bebé, que eso es un término un poquito raro, pero no es una olla porque pues tampoco está una presión, relativamente no está así como que hay como un olla express, pero sí tiene ciertas condiciones para que obviamente el producto, o en este caso el bebé, pues crezca y se esté protegiendo y obviamente pues se esté alimentando por ciertos conductos, ¿no? Que en este caso pues es el cordón umbilical. Tenemos el cervix, que también es llamado cuello del útero y prácticamente es la unión que hay entre la vagina y el útero. La vagina, que obviamente pues es un conducto como especie membranoso y fibroso, ajá, que se extiende desde lo que es la vulva hasta la matriz, ¿vale? Tenemos lo que es el endometrio también, que es una capa celular que pues reviste a todo el útero, ajá, y se desprende cada ciclo menstrual, por eso duele, por eso hay esos cólicos, porque pues prácticamente se está desprendiendo esta cosa que dirás tú, oye, pero pues la matriz también es una cosa súper pequeñita, pero imagínate la intensidad con la que es que o la fuerza con la que se desprende, pues que nos dan esos espasmos, ¿no? O también llamados cólicos. Y obviamente el himen, que es la membrana en la que pues se encuentra ahí en la vagina, ajá, es una pequeña membranita. Y obviamente el clítoris, que es un órgano carnoso y que puede ser eréctil, o bueno, sí, de hecho no puede ser, sí es, y que es la parte anterosuperior de la vulva. Ajá, muchos dicen que el clítoris tiene una forma así como si fuera un pene pequeñito, muy pequeñito, y por eso es muy sensible. Ajá, hay que tener cuidado con esa limpieza, sobre todo, en todo el aparato reproductor femenino y masculino, pero el clítoris, como es una zona muy sensible, hay que tenerlo muy, muy cuidado. Ajá. Y obviamente la vulva, que se divide en labios mayores y menores, que obviamente pues sirve como también una especie de protección, ¿no? Entonces el aparato reproductor femenino se encarga en la reproducción de los, pues sí, de llevar a cabo como que el cuidado, ¿no? El cuidado de lo que es el producto y también obviamente se encarga de la reproducción de estos gametos, ajá. Y estos gametos, como los vamos a llamar, pues óvulos, ajá. Y pues nada, ¿no? Entonces, cuando llegan a fecundarse, pues ya se hace el bebé y obviamente pues ya está entra del proceso de parto después de cierto tiempo. Lo ideal son 9 meses, aproximadamente, lo ideal. Pero pues por estrés, por una mala alimentación o por
otros factores, a lo mejor el producto no se lleva en estos 9 meses y puede tardar menos. Ajá. De hecho, casos raros es de que se les pasa el parto, muy raros, pero sí ha sucedido que mujeres han dado a luz casi a los 10 meses de embarazo, si no es que a los 10. Entonces hay que tener cuidado, por eso es muy necesario el control de embarazo, estarte haciendo los chequeos. Digo, si no has tenido, espero que no, porque estarías muy chiquitita, pero igual, ¿no? A lo mejor conoces a alguien, o igual si has tenido, porque a lo mejor el COVID nos recuerda que no hay como tal, creo que o sea, puedes hacer el examen a los 18 años, no importa, pero igual, ¿no? O sea, si has tenido la suerte o no de conocer a alguien, o que estés pasando por una situación de embarazo, por favor cuídate, porque sí es muy importante, no solamente para el bebé, sino también para la madre, que pues está prácticamente llevando una vida sobre su vida. Entonces, si para uno es difícil vivir y estar haciendo el proceso de respiración y de metabolismo y cuesta un buen de energía, ahora imagínate con otro ser adentro. Entonces, así como que gastas el doble de energía, ¿no? Bueno, relativamente. Y bueno, muy aparte de esto, pues los ovarios se van a encargar de formar y madurar pues a los óvulos y producir hormonas como lo son la progesterona y los estrógenos, que pues regulan la menstruación, ¿vale? En cuanto al aparato reproductor masculino, pues aquí son glándulas endócrinas masculinas, como ¿quién? Los testículos, que producen espermatozoides y testosterona. El escroto, que es un saco en el que pues están contenidos los testículos, es así como que una especie de bolsita. Ajá. Los tubos semíferos, que conducen a los espermatozoides, ¿no? O sea, prácticamente en estos conductos que son demasiado finitos, ajá, pues se van a alojar dentro o en el interior de los testículos, y es ahí donde contienen los espermatozoides y pues están en formación, ¿no? Así como que prácticamente es la fábrica de espermatozoides. El conducto deferente, que es prácticamente donde se conducen pues los espermatozoides ya maduros. La próstata, ajá, que es la glándula donde se segrega un líquido que al mezclarse con los espermatozoides constituyen al semen. Por eso es cuando te haces la vasectomía, no es que ya no puedas eyacular, o sea, obviamente sí se puede eyacular, que es prácticamente esto, pero ya no hay una carga de espermatozoides dentro de ellos, ¿no? La vesícula seminal, que es la bolsa en la que se almacena el semen. Ajá. Tenemos también la uretra, que a través de ella pues es impulsado el semen, ¿no? Desde lo que es la vesícula seminal durante la eyaculación, y el pene, que es el órgano masculino que sirve para misionar o copular. Entonces aquí la eyaculación pues va a depender de una cierta presión, porque como ya lo viste, es todo un sistema de tuberías prácticamente, y es por eso que necesita de una presión. Ajá, así como para expulsar, como si te exprimieras un barro y sale toda sale toda la infección, porque ya lo habíamos, bueno, si no te lo había mencionado, te lo menciono ahorita. Cuando tenemos un barro está blanco porque es una infección de bacterias, hay bacterias que están acumuladas con pues suciedad y todo eso, ¿no? Entonces por eso nos duele y por eso se pone blanco. Pues aquí no es una infección, pero es todo el espermatozoide con este pequeño líquido, y que pues para ser impulsado, porque ya te diste cuenta que es muy difícil que salga pues por acción de la gravedad o por otro método físico. Entonces necesitas obviamente pues tener esta excitación, porque hace que tu sangre pues genere cierta presión y pueda salir expulsado el semen, ¿vale? Esos son caracteres que son físicos, o sea, prácticamente los vemos, aunque unos estén internos y otros externos, pero oye, se ven. Ajá, y que obviamente así puedes definir biológicamente lo que es un hombre y una mujer. Ajá, pero también tenemos factores que podemos decir los físicos o caracteres sexuales físicos, secundarios, que nos definen a lo que es hombre y mujer, ¿no? O cómo ubicarlos sin necesidad de estar viendo que tenga un aparato reproductor. Ajá, entonces estos caracteres sexuales secundarios aparecen
prácticamente en la pubertad, que la pubertad la vamos a definir entre unos 12 a los 16 años, porque pues inicia la producción de hormonas sexuales, que son por ejemplo la progesterona y los estrógenos en la mujer, y obviamente la testosterona en los hombres, que van a estimular pues esta aparición, ¿no? En cuanto a las mujeres, tenemos vello en la axila, en vello púbico, acumulación de grasa en las caderas, por eso como que se nos ensanchan a las mujeres, a pesar de que digan, es que estoy gorda. No, sí se te ensanchan. Ajá. Y obviamente pues tenemos el crecimiento de los senos, y obviamente un factor súper marcado de las mujeres que los hombres no tienen, pues es la menstruación, ¿no? Y en el hombre, pues igual, a lo mejor tenemos vello igual en las axilas y vello púbico, pero al hombre pues le sale en la cara, ¿no? Habemos mujeres tal vez que nos pueda crecer vellito en el rostro, pero no en tal medida como en los hombres, ¿no? A menos de que tengamos ahí un factor genético, que es lo que conocemos como los hombres lobo, pero mientras no tengas ese factor genético, o sea, tampoco. Pues unos tachotes, ¿no? Ahí, o sea, tampoco, ¿vale? Bueno, y obviamente, pues, aparte de lo que es el vello facial en los hombres, su voz, ¿no? Se vuelve más grave. Hay un mayor crecimiento lineal, aunque eso también depende de la alimentación y de los factores hereditarios. Por ejemplo, uno de mis sobrinos, en mi familia, pues, tendemos a ser altos, bueno, los hombres, ¿no? Y las mujeres pues estamos promedio. Sin embargo, uno de mis sobrinos pues no goza de la misma altura. ¿Por qué? Pues porque tuvo una muy mala alimentación. Ajá, entonces ahorita ya que tiene 20 años, pues está chaparrito. Ajá, mide creo que unos 55, o sea, está muy chaparrito, incluso está bajo de la media para un hombre mexicano. Y por ejemplo, otro de mis amigos, pues igual, ¿no? Sus papás no son muy altos, pero él, por la herencia que tiene de su abuelo, pues él mide casi 2 metros. Entonces imagínate, eso también depende mucho del ambiente, de los factores hereditarios, de la nutrición, etcétera, ¿no? Y bueno, otro factor de los hombres, pues es, si las mujeres tenemos menstruación, pues los hombres que tienen, pues la grandiosa y magnífica producción de espermatozoides, así como la grandiosa e interesante que es la menstruación, también los hombres, ¿no? Digo, no se compara porque uno sirve para una cosa y otro sirve para otra cosa, pero los dos hacen esto. En el caso de las mujeres, pues tenemos lo que son los óvulos, que tienen que ser fecundados, pero si no existen espermatozoides para fecundar al óvulo, pues ¿cómo vamos a tener un bebé, no? O cómo vamos a reproducirnos. Por eso es tanto uno necesita del otro. Por eso, igualdades biológicas, muchachos, ¿vale? En cuanto al ciclo menstrual femenino, ahí está. Pues prácticamente se repite la etapa reproductiva de las mujeres y dura aproximadamente 28 días, aunque hay mujeres que pues tienen un desajuste en cuanto a su ciclo. Puede durarles 25 días o puede durarles 30 días. Y bueno, obviamente el ciclo menstrual, pero bueno, en promedio es de 28. El ciclo menstrual pues se va a dividir en 4 fases. Lo que es la fase menstrual, que inicia con el primer día de sangrado y dura los 4 días aproximadamente después del inicio, obviamente. O sea, prácticamente no debería de durar, en promedio, no estoy diciendo que sea lo ideal, sino que es el promedio, unos 5 días, ¿no? Y consiste prácticamente en el desprendimiento del endometrio. Por eso es que sangra, por eso tenemos estos espasmos llamados cólicos. Tenemos lo que también conocemos fase folicular, que se caracteriza por el desarrollo del folículo en el ovario y la secreción de la hormona del estrógeno. Se lleva a cabo entre el día 6 y 13 del ciclo menstrual. La fase ovulatoria es alrededor del día 14 del ciclo y consiste en el desprendimiento del óvulo maduro del ovario. Luego tenemos lo que es la fase lútea, que es donde el cuerpo lúteo secreta estrógenos y progesterona, y la progesterona pues estimula el endometrio y obviamente pues prepara el útero para
alojar un posible óvulo fecundado. O sea, prácticamente están y ya, ahí es ahí donde ya se ve prácticamente ahí el óvulo como Rocky Balboa, entrenando y así, listo, sí, voy a ser fecundado. Y pues obviamente en esta fase también pues evita la maduración de otro óvulo, ¿no? O sea, para que no estén ahí dos. Porque déjenme decirle que el hecho de que salgan cuates o gemelos no es porque, ay, son dos óvulos fecundados, no. Es uno que hizo doble saquito, ¿no? Y bueno, en esta fase sucede, bueno, no es aproximadamente, tiene que suceder entre el día 15 y el 28 del ciclo menstrual y obviamente volvemos a empezar, ¿no? Si la fecundación no se lleva a cabo, disminuyen los niveles de estrógenos y progesterona, provocando pues las contracciones en el útero y se desprende el endometrio y otra vez volvemos a empezar, pero si no, pues empieza lo que es la fecundación. Pum, pum, pum. Prácticamente la fecundación se lleva a cabo. La fecundación prácticamente es un proceso por donde dos gametos sexuales, que en este caso es espermatozoide y óvulo, se unen, así dando un bebé. ¡Ay, qué bonito! Ajá, bueno, sí, prácticamente es esto. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues digamos que una vez de que los espermatozoides entran a lo que es el aparato reproductor, viajan, por medio, pues obviamente del útero y todo más bien por medio de la vagina, y empieza, ¿no? Llega al útero, fecunda, que es la parte de penetración de corona radiada, que ahí podemos ver. Una vez de que rompe con su cabecita, porque está duro y duro y duro, así como si fuera una cabra, pues entra, ¿no? A lo que es el óvulo, y que es ahí esa fase que decimos, ¿no? Que es la penetración zona pelúcida, donde pues adiós colita, ¿vale? Adiós cola. Y obviamente, porque la colita del espermatozoide pues le sirve para dar esa movilidad, que prácticamente es esto. Esta es la segunda fase que corresponde a esta. Y una vez de que ya pudo entrar, porque estuvo duro como cabra loca, ahí sí como ha sido como que tope borrego, llega a una tercera fase que ya es la función de pronúcleos, ¿no? Que es ya prácticamente empieza el proceso de fecundación, ¿vale? Obviamente, ya cuando empieza a romperse, empieza a hacerse 1, 2, 3, 4, 5, muchas células, bueno, que es de hecho es de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, etcétera, empieza lo que es la formación de un cigoto, el cigoto empieza en embrión, el embrión a bebé, y el bebé pues ya nace, y es un ser humano biológicamente, prácticamente. Pero cuando somos bebés, pues la pregunta obligada del día: ¿a quién se parece? Ok, esa pregunta deberíamos de decirla o tener otro enfoque muy, muy distinto al que siempre le ponemos, ¿no? Que es así de, ay, yo creo que se parezca a la mamá o al que el papá, y empezamos a decir muchas posibilidades. Sin embargo, aquí es donde entra un factor que nosotros pocas veces conocemos, ¿no? Que es el genotipo y el fenotipo. Y el genotipo, pues, es prácticamente todo el conjunto de genes que poseen un individuo, ¿no? Y obviamente, pues, esos genes, pues, va a tener cierto porcentaje de la madre y cierto porcentaje del padre. Ejemplo, genotipo. Tengo tantos cromosomas que vienen de mi madre y tantos cromosomas que vienen de mi padre. No puedo decir 50-50, ¿por qué? Porque es al azar. Es un procedimiento azaroso. Y el fenotipo, pues, es la expresión de los genes que se pueden apreciar por medio de los sentidos, ¿no? Que obviamente, pues, son cambios en el ambiente que no son heredables. Vamos a poner un ejemplo. El genotipo. Son factores prácticamente que son vistos a simple vista. Como el color de cabello, los ojos, la piel, etcétera, ¿no? Incluso hasta hay veces que dicen, ay, la densidad del vello, órale, ya está eso, ¿no? O sea, qué tan tupido de vellito tienes. Y por ejemplo, los fenotipos
van a ser el grupo sanguíneo, las dimensiones, por ejemplo, de altura, obesidad, todo eso, que estés chaparrito o no. Ajá. Por eso te decía que, bueno, la parte del fenotipo, por eso dice aquí que, ¿no? Que también se debe a variaciones que son en el ambiente. A veces no son heredables, prácticamente en estudios recientes pues sí se ha visto que sí intervienen ciertos factores, pero esos factores los ubican más en la parte del genotipo. Ajá. ¿Quién nos empieza a establecer estos conceptos, ¿no? Del que es genotipo y fenotipo? O todos los factores de herencia. Pues Mendel, Gregory Mendel, un antiguo monje de allá por finales del siglo XIX, me parece. Y pues prácticamente se le considera el padre de la genética. ¿Por qué? Pues porque él estaba interesado en... Seguramente habrás escuchado del experimento de los chicharitos, los amarillos con los verdes. Entonces él empezó a manipular la estabilidad, el medio de estos chicharitos y empezó a ver pues estas variaciones y obviamente dedujo pues estos principios que se le conocen obviamente como principios genéticos, ¿no? O principios de Mendel. Que están súper... O sea, sí son muy interesantes porque, de hecho, gracias a él, pues ya tenemos lo que son los avances de la ingeniería genética. Pero bueno, Mendel, realizó cruzas entre diversos tipos de plantas, que en este caso fueron muy características sus chicharitos, o los guisantes, en el cual observó pues estos rasgos que si los ponía en ciertas condiciones, pues el tratamiento o se transmitían ciertas características de generación a generación. Les decía que hizo estos principios, que o el primero que podemos definir es el principio de la dominancia. Y prácticamente este principio nos dice que en un organismo híbrido, que híbrido es que tiene varios componentes de varios progenitores, o también llamado heterocigoto, en un gen determina la expresión de una característica particular y técnicamente evita la expresión de una forma constante a esa característica. Es decir, que al gen que evita la expresión del otro se le va a llamar dominante y al gen que no se expresa se le va a llamar recesivo. Ejemplo, yo tengo los ojos cafés. Si yo me casara con una persona, bueno, no técnicamente casarme, pero si yo tuviera esta parte de reproducción con una persona que tenga los ojos azules, mi gen es dominante con respecto al de él. Entonces quiere decir que el bebé tiene un 75% de probabilidad de heredar mis ojos y solo un 25% de heredar los de la persona que los tenga azules o verdes. ¿Por qué? Porque es dominante mi gen. Otro principio, que es el de la segregación, dice que al formarse los gametos, que son células sexuales, los genes que controlan una característica determinada van a gametos diferentes, ¿no? Y el otro, que es el de segregación independiente o principio de surtido independiente, o sea, se oye como tiendita, ¿no? Surtido. Bueno, durante la formación de los gametos de un organismo, los genes para una característica se separan y se distribuyen en los gametos, muy independiente de los genes para otras características. Prácticamente en nuestros días se sabe que un gen puede tener dos o más formas alternas de expresarse. La forma del mismo gen se le va a llamar alelo, que el alelo son segmentos muy específicos del ADN y que van a determinar ciertas características hereditarias. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos, ¿no? De que había como una especie de codiguitos y que en esos codiguitos pues venía que sí vamos a padecer cierta enfermedad? Pues más o menos a esto se refiere ese principio de surtido independiente. O sea, muy independiente de ciertas características, hay otras que lo vamos a estar marcando y que nos van a definir si por ejemplo vamos a ser altos, si por ejemplo vamos a ser o vamos a tener esta malformación genética, que ojo, malformación genética nunca se refiere a algo malo, a pesar de que sí se entienda así.
pero por ejemplo una malformación genética es la heterocremia, que es cuando tienes un ojo de un color y otro de otro, y casi nunca afecta, ¿no? No afecta así como que a una manera así de tu vida, ¿no? O sea, no es que estés ciego de un lado y del otro, no. Excepto en los gatos, porque los gatos que tengan heterocremia de un lado son sordos. Pero mientras, como no somos gatos, entonces no importa. Ajá. O, por ejemplo, que tengamos otra característica de esa manera. Ajá. Y gracias a estos pues principios de Mendel, se llega obviamente a los experimentos que hizo Thomas Morgan, ¿no? Que fue uno de los primeros investigadores que realizó estudios con estas mosquitas de fruta. Ajá, cuando dejas ahí la fruta y a la intemperie y empiezan a salir esta especie de mosquitos, que son moscas de hecho. Ajá. Y sus trabajos fueron clave como para comprobar estas características que tenemos para hombres y mujeres, ¿no? Que es el factor llamado herencia ligada al sexo. Ajá. Esta herencia ligada al sexo, pues nos hace a nosotros que los seres humanos originemos por la unión de gametos, que obviamente es el óvulo y el espermatozoide, otra serie de gametos, ¿no? Que cada gameto lleva consigo 23 cromosomas y que al unirse el espermatozoide con el óvulo, pues se origina una nueva célula, bebé, que tiene 46 cromosomas, ¿no? Entonces, el gameto femenino lleva 22 autosomas más un cromosoma sexual X, y el gameto masculino lleva también 22 autosomas, pero un cromosoma sexual en Y. Ajá. Entonces, los cromosomas sexuales, además de tener genes que especifican el sexo, pues también presentan genes que expresan y producen, ¿no?, determinadas características. A esto se le va a considerar herencia de genes asociados, obviamente con los cromosomas que se le conocen a este proceso, ¿no?, que es la herencia ligada al sexo. Entonces, digamos, ¿no?, sí, ya sabemos que mujeres XX, hombres XY, pero que alguien va a llevar una carga muy específica de cromosomas y de cierta información. Entonces, cuando algún padecimiento o alguna diferencia de la herencia se presenta, puede que nada más se presente como para el hombre como para la mujer. Es lo que conocemos de que, es que dicha enfermedad nada más la hereda la mujer, o dicha enfermedad nada más la hereda el hombre. Ajá, entonces eso es a lo que se refiere la herencia ligada al sexo. Que no porque, digamos, un ejemplo, ¿no?, que la heterocremia, que no es así, solo es por mencionar alguna, que la heterocremia nada más se transmite por la mujer. Entonces nada más la mujer lo puede desarrollar, más no el hombre, o más bien en este caso no desarrollar, sino heredar. O en el caso, ¿no?, otro ejemplo, pero no es así, la diabetes, que a lo mejor los hombres la heredan, pero la mujer no. Ajá, eso es a lo que se refiere con esto de los trastornos o de la herencia ligada al sexo. Y es aquí como lo vemos. Está en este caso la parte afectada, el parte no afectado y el parte que es portador, que en este caso pues es mami. Ajá. Cuando se hace el entrecruzamiento y obviamente se reproducen y digamos que tienen 4 hijos, ajá, uno de ellos se va a ver afectado en su totalidad. Va a haber una hija o un hijo que va a ser idéntico a la madre en cuestión de qué tanto está ligado a esa herencia, y va a haber otros 2 que estén normales, que estén sanitos, que no tengan ninguna alteración genética. Vaya, no quiere decir que van a ser, si tengo 2 mujeres y 2 hombres, pues uno se va prácticamente a chutar todo lo que esté afectado. No, esto es un ejemplo, pero es a lo que se refiere, ¿no? Que cuando se empieza a hacer toda esta parte del entrecruzamiento, pues al menos de 4, al menos va a haber un 25% que alguien tenga o de la herencia que una pareja tenga, al menos el 25% va a aparecer que pues genere, ¿no?, este gen afectado, y que exista un 12%, 13 aproximadamente, que
alguien herede las mismas características con respecto a esa herencia frente a la madre, ¿no? Que es aquí la niña que vemos. Bien, vamos a dejarle hasta aquí, porque en la próxima clase vamos a estar hablando no nada más de elementos transgénicos, que ya estuvimos hablando un poquito por ahí, sino de otros factores que también nos ayuda a la biotecnología con respecto a los factores de herencia, y obviamente también qué es lo que pasa de manera social, de manera biológica, cuando no nos protegemos. Y vamos a llegar a la parte, bueno, no nos protegemos a la hora del acto sexual, y vamos a conocer las enfermedades de transmisión sexual y obviamente algunos métodos anticonceptivos, ¿vale? Bueno, muchachos, de mi parte es todo. Vamos a dejar la serie de preguntas al final del tema. En esta clase no vamos a tener preguntas porque las vamos a englobar con lo que todavía nos falta de estos factores de herencia. Y obviamente, nada más, bueno, ahorita ya lo vimos aplicado a humanos, pero nos falta así como que aplicado a otros seres vivos, que viene aquí lo de la parte de la biotecnología que les menciono. Y pues sí, ¿no? A terminar la parte de educación sexual. ¿Ok? Bueno, ahora sí, de mi parte es todo. Cuídate. Y nos vemos en un próximo video. Bye bye.